catastróficas, pero Palabras de son aliento. aliento. Bueno, bienvenidos, estimados compañeros. Hoy es martes 21 de marzo, enero, febrero, marzo del 2023. Son aproximadamente las 8:38. Vamos a comenzar a las 8, pero nos pusimos a platicar y bueno, el horario que consideramos es el de la Ciudad de México y damos inicio a la sesión número 50. Ya casi vamos a cumplir el año en relación a las sesiones del Ágora, en el cual estudiamos y discutimos temas relacionados con la filosofía. Somos un grupo de amigos que nos reunimos con frecuencia para charlar, profundizar y hablar de ideas. Voy a aclarar que no somos especialistas ni académicos, por lo que los puntos de vista que solemos emitir son solamente eso, comentarios personales que sin duda son mejorables. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender y vamos a continuar con los comentarios sobre Menexeno o de la retórica escrito por Platón. Bueno, ¿alguien gusta comenzar? Mm, a ver, pues ahorita le di una repasada antes de iniciar porque ya teníamos que, pues poniéndole un ratote, Ah, como 3 semanas. Sí, de hecho la semana pasada lo volví a leer ajá, para la sesión que vamos a tener. Pues también volví a apuntar cosas. Porque al principio, fíjate, la primera vez que lo leí no me gustó tanto. Bueno, es que no, como que no estaba a lo mejor en el momento con el discurso. Y ya después que releí el discurso ya vi muchas cosas, ¿no? Que no había percibido la primera vez que leí ese discurso de Aspasia. ajá. Pero bueno, si quieren, empezamos. Pues este texto menexeno inicia en el encuentro de Sócrates eh, con Menexeno, que Ujú. Menexeno venía de una asamblea, ¿no? En Ajá. donde se estaban eligiendo, seleccionando los oradores para, para un discurso que se iba a hacer, ¿no? Y este Un discurso. discurso era para alabar pues a los antepasados, pero también a los antepasados, a la nación, pero también a los guerreros, ¿no? Que estaban actualmente como el, para el pueblo, ¿no? Como estos discursos motivacionales. Mm, y acabar se me fue lo que... No, no, no pasa nada. Si quieres, le complemento lo que acabas de decir en lo que encuentras. ¿Te late? Sí, dale. Ajá. Ajá. Bueno, entonces nada más voy a retomar donde según yo, te quedases. Eh, este joven, Menexeno, era un adolescente según alguna de las fuentes que estuve consultando. Y al encontrarse con Sócrates, el joven ateniense lo que quiere dar a entender a Sócrates es que se está buscando a un orador que dé el discurso en honor a los soldados que murieron en la batalla de Arginusas. Aquí Sócrates critica la habilidad de Menexeno para hablar y argumentar sobre la retórica o sobre su poder de oratoria, y que si él está en condiciones de considerarse o no apto para hacerlo. Y incluso le dice, oye, en caso de que tú como joven esperas dirigirnos a nosotros los viejos, más menos palabras, ¿estás capacitado para hacerlo? Y le está cuestionando, ¿no? Y ahí Menexeno le dice, bueno, pues si tú me lo dices, pues entonces lo creeré y lo seguiré haciendo, y si no, pues no. Aunque no lo dice explícitamente, la afirmación lo está ratificando él. Y para ilustrar su punto de vista, Sócrates presenta una serie de discursos que se consideran ficticios, que supuestamente se basan en hechos históricos. Y es aquí donde está la complejidad, entiendo, del texto, ¿no? Y demuestran que la retórica, sin la orientación de la verdad y la justicia, puede ser engañosa y perjudicial. Y prácticamente, lo estoy hablando de manera muy general, el diálogo concluye con Sócrates exhortando a Menexeno y a todos los oradores
a buscar la verdad y la justicia en sus discursos y no ser meramente persuasivos y habilidosos en la manipulación de las emociones. Porque ahí luego hasta Sócrates dijo, duré 4, 5, 6 días, ¿no? Con la emoción de los discursos que dan Sí, y yo me quedé embelesado y me dice, oye, no te burles, no te rías de los oradores, ¿no? O tú siempre lo has hecho, ¿no? Sí. Entonces, sí, prácticamente, pues esta es toda la estructura general del texto. Bueno, adelante, ¿ibas a decir algo? sí, pues en esa parte igual, cuando, cuando tiene esta primera interacción, Sócrates pues cuestiona, ¿no? Como tú dices, eh, la facilidad, o sea, él dice que es súper fácil, ¿no? Hacer estos discursos, que Ah, no tiene nada, no, que no tiene nada de especial, que una persona recite un discurso para sus mismas personas, ¿no? Digamos, estando dentro de su casa. A diferencia de ir, por ejemplo, a dar un discurso a personas que a lo mejor no están de acuerdo sí, contigo o son tus enemigos o tal. sí. Dice, en este caso, ¿cómo se llama? ¿Qué mérito tiene el recitar discursos para las mismas personas que, o sea, que son tu misma gente, tu mismo pueblo, la gente que te conoce? Entonces él decía pues, que no era nada difícil recitarlo, ¿no? Y luego me da risa cuando dice que dice, a veces cuando escucho los discursos y estoy en compañía de extranjeros, el escucharlos hace que me sienta mejor, ¿no? Que me sienta más de lo que soy, como algo más de lo que soy. Sí, Y sí, sí. también hace que los extranjeros y la gente que me vea de una manera diferente, ¿no? Como si fuera una persona, pues a lo mejor más elevada o que tiene cierto mérito. Y luego dice, pero después de los 3 días, esa sensación se me empieza a desaparecer y ya me doy cuenta otra vez que sigo siendo el mismo y que soy yo y que nada ha cambiado en mí, ¿no? Entonces cuando escuché eso, primero se me vino a la mente como pues ahorita, ¿no? Los discursos motivacionales o frases motivacionales que de repente como que a cierta gente pues les ayuda, ¿no? A sentirse motivados, sentirse entusiasmados por lo que están haciendo, como les da razones para continuar, Ujú, pero luego cuando son discursos superficiales que a lo mejor no cambian tu pensamiento, te dará como una estructura de pensamiento que te haga pensar de una manera diferente, solamente llegan a ser como estímulos que te mantienen, digamos, contento, motivado por un periodo de tiempo, pero como dice Sócrates, con el tiempo, pues, después pasa y ya te das cuenta, pues, que en realidad tú sigues siendo la misma persona, sigues haciendo lo mismo, y en realidad no estás mejor, ¿no? O sea, tal vez en ese momento tuviste la sensación de ser una mejor persona, o de que tú, así, ¿no? Que lo yo me acuerdo así de que cuando iba iniciando a trabajar, como que esas cosas a mí se me pasaban. Yo sí podía ver algún discurso motivacional o ver alguna frase y sí me daba una razón para motivarme de que, ah, no, sí, sí puedo hacer las cosas. Con el ajá. tiempo me di cuenta, pues, que ni al caso, que como que no, cada vez eso menos me fue llamando. Y pues sí, o sea, yo creo que si tú no, como tal, como persona, tú cambias realmente a un conocimiento que te mantenga energizado o esta idea de que el conocimiento te puede energizar y te puede mantener y que si nada más es una cosa que se dice sobre, o sea, que puede ser mentira y que puede ser manipulando el contexto y la situación, pues sí te puedes sentir bien por un momento, pero ese sentirte bien y estar motivado es a corto plazo y digamos no es un cambio real, ¿no? En tu manera de pensar ni de ser. Sí, Entonces, se me vino a la mente como que todos estos pues, güeyes motivacionales, que hablan de la religión también, como pues personas que actualmente siguen haciendo esto, ¿no? Sí, fíjate, no solamente los motivadores o los coaching de vida eh, causan ese efecto en las personas, sino, si me permites, o por lo menos a mí, también las películas de hoy en día
me causan ese efecto, no salen y me siento, como dice Sócrates, más noble, ¿no? Más respetable, porque me llevan a un estado de ánimo donde mis emociones se alteran y de alguna u otra forma me meten en un estado y una ideología en el momento de la película. Entonces, esto quiere decir que no solamente tiene que ver con, o por lo menos yo percibo que no tiene que ver exclusivamente con los coaches de vida, sino también con todos los medios de comunicación, todo el mecanismo mediático que está disponible o que tiene acceso actualmente el hombre. O sea, antes pues, era a través de los oradores cómo se escuchaba y se transmitía la información, pero hoy en día pues ya tenemos toda una serie de canales o de medios para poder acceder a ella, ¿no? Pues ahí están los buscadores como Google, Bing, Yahoo, están los motores de búsqueda, ¿no? Está YouTube, que también ya está funcionando, TikTok, entonces toda una serie de redes sociales, de periódicos que trabajan con discursos y que te llevan a algunos estados emocionales, ¿no? Donde te captan y de repente por lo menos yo me siento envuelto en esa retórica y ya después de 2 o 3 días, pues tienes que trabajar, ¿no? Tienes que estar en la vida real, tienes que ir por la comida. Entonces, yo creo que aquí hay algo muy interesante que está planteando Platón. Oye, al final tienes que golpearte contra la pared de la realidad. Y lo que esos discursos que son preparados, meditados con anticipación, pues pueden ser perjudiciales. Y aquí Meneceno le dice, oye, pero este no va a ser preparado, va a ser improvisado. Y es cuando justamente entra lo que tú dices, pero es que es fácil, ¿no? Es fácil. Ajá. Y bueno, esa Sí, fue mi interpretación. Dale, Jorge, porque vi que ahí querías hablar. sí, no, que, o sea, en la misma línea que tienen. Justamente, no sé si se me escuchó bajito. ¿Se te escucha No, bien? se Aunque escucha puedes bien. subir el Ah, volumen, ok. mejor. Que justamente ahorita que estoy trabajando con jóvenes, Ujú, eh, me doy cuenta que, o sea, el impacto que tiene este tipo de discursos es muy fuerte. No ujú, sé, porque sinceramente no podría decir es más fuerte en los jóvenes. Pareciera intuitivamente que sí es más fuerte porque no, pues su personalidad se está desarrollando y así, ¿verdad? sí, Pero sinceramente no sé si sí sea más fuerte. Pero lo que sí es que todo este tipo de discursos sí causa como una ilusión, ¿no? Como una ujú, fantasmagoría o algo así, como algo y que justamente después, cuando chocan con la realidad, dicen, ah, caray, o sea, no era como el video de TikTok me lo dijo. Entonces, justamente sí veo que este problema está muy fuerte en este sector. Por ejemplo, un ejemplo concreto es algo que, bueno, yo creo que es perjudicial, que en estas plataformas así, TikTok y así, hay como una romantización como que para conseguir tus objetivos o ser alguien en la vida o ser alguien de que, ay, soy alguien chido, soy fuerte y así, ujú, como ujú, que hay una romantización del ensimismamiento, como de la soledad, como ujú, decir, yo solo, de que nada, o sea, tengo que alejarme de Tú todos solo puedes para... hacer todo. Ajá, exacto. Y Mm. justamente con un caso particular de alguien con el que estábamos trabajando, o sea, vimos que esto era sumamente perjudicial, o sea, por un lado esta persona, o sea, recibía todos esos inputs de yo tengo que hacer las cosas sola, porque si no, pues no valen o no las voy a poder conseguir, o etcétera. Y por otro lado, o sea, o sea, como que ese era el discurso que le transmitía, pero por otro lado, en la realidad, o sea, esa persona veía que pues no podía hacer todo solo, o sea, que necesitaba ayuda de los demás. sí. Entonces, como que Ujú. pues eso generaba un poquito una espiral de, pues no sé, hasta de ansiedad o depresión. Entonces, pues sí, nomás ese era el comentario de que si estos discursos sí están siendo perjudiciales, incluso ahora en la actualidad, y no necesariamente con cosas así, eh, o sea, tan buenas, así como de no, de que
las personas son valientes y tal. O sea, con cualquier tipo de discurso que no lleve una profundización en las ideas. Como decía ahí en el PDF, que son hechizos de las palabras para Ujú. enmascarar las ideas. Sí. O sea, todo ese tipo de discursos, por lo menos lo que yo he visto, sí tiene un impacto negativo. Hechizos de las palabras para disfrazar las ideas. Ajá, sí, sí, sí. Mm. Sí, y justamente esos hechizos lo que causan es lo que dice Sócrates. En muchas ocasiones parece hermoso morir en la guerra. Y esto de parece morir, recordémonos que ya en alguno de los textos anteriores En el habíamos, trabajo, ¿no? Pero, habíamos Sí. comentado acerca de, de, de quién era mejor, si Odiseo o O este Aquiles, Aquiles, ¿no? sí, Entonces dice que una de las cuestiones grandes era morir en la guerra, ¿no? Y entonces ahí, sí, Sócrates desde ahí trae ese discurso, oye, parece que morir en la guerra es hermoso, pero, ujú. dice, aunque uno muera en la pobreza, por mediocre que uno sea, de parte de los hombres doctos que nos reparten sus alabanzas a la ligera. sí, Sino que han preparado durante mucho tiempo sus alabanzas, pero sus discursos. Entonces, fíjate, aquí lo que trato de dar a entender es, ese es el preámbulo de lo que va a devenir, ¿no? En el Menexeno. ya, Está diciendo, lo que nosotros estamos escuchando es algo que nos pone en una percepción de un evento, de un fenómeno, y de lo que observamos de él, nada más es simple apariencia. sí. Y Sí, si te parece, justamente el... Ah, dime. perdón, perdón. No, adelante, George, O no, sea, para eso estamos aquí para discutir. justamente lo siguiente de ahí, o sea, de lo que leíste, lo siguiente a mí me parece muy, muy fuerte, que dice, hacen sus alabanzas de una manera tan bella, Ajá, diciendo de cada una las cualidades que posee y las que no posee, exacto. y Sí, matizando el lenguaje con las más hermosas palabras que es, hechizan nuestras almas. exacto, porque aquí lo que está diciendo, y más adelante hizo una aclaración, o más bien hice una pregunta, un comentario, es decir, ya en el discurso, ya vamos a entrar si quieres un poquito al discurso, el discurso lo que trata es, y justamente también lo dice Sócrates, digo, no lo estoy diciendo yo, estoy siendo una persona que está haciendo una nota a lo que dijo Sócrates, dijo él que estos discursos, se elaboran para alabar, el objetivo es alabar o recordar la valentía de los que murieron en la guerra, pero no Sí, solamente se alaba a los de la guerra, se alaba a los padres, se alaba a los hijos, se alaba a sí, o sea, se alaba a todo mundo, ¿no? todo, sí, Exacto, entonces pierde el sentido de la, pues obviamente del discurso, ¿no? De la oratoria. O sea, vas a alabar a todo, le vas a poner cosas bellas, ¿y dónde está la justicia? Y eso es cierto, es decir, todos los que murieron en la guerra murieron valientemente, tanto que merezcan ser alabados. Todos sí, los que murieron en la guerra fueron honorosos, es decir, no cometieron traición, no fueron cobardes y hicieron actos perfídicos. Pues no. Entonces, ¿por qué se alaba a todos? Aunque, ya. o desempeños mediocres de que, pues ahora no quiero dispararle al contrario, no quiero limpiar mi fusil, ¿no? O sea, no quiero hacer mis trabajos de guerra. Sí, ¿Sí me explico? Entonces, aquí Sócrates justamente, y tiene que ver mucho con lo que tiene el sentido de, ahora estuve estudiando un poquito más allá de la lectura y me fui a un texto, como bien lo habías recomendado alguna vez, Jorge, sí. y justamente lo que tratan de darle sentido al texto es una ironía que hace Sócrates, Ujú. y la mayoría, o por lo menos hay un fuerte grupo que tiende a eso, ¿no? Que es una forma irónica de decirle a los oradores, o de burlarse de ellos, ¿no? De cómo están actuando. Y aquí prácticamente estoy viendo que se siente esa tesis para poderse burlar. Sí, Tú como una alabas, crítica, ¿no? tú alabas a todo el mundo y le haces de esta forma, y realmente así se debe de hacer. Y bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Entonces,
Una cosa que me recordó ahorita que estaban hablando, bueno, que son dos temas, ¿no? Primero de Jorge que estaba diciendo lo de que se promueven las ideologías de mm, hacer las cosas por ti mismo, ¿no? Sí, Como, bueno, sabemos que ahorita pues se promueve mucho el individualismo, también pues porque estamos en una, digamos, sociedad meritocrática. Entonces, pues sí es como sabido que, por ejemplo, en donde hay niveles muy altos de competencia, como en las ciudades, siempre se premia el individualismo, ¿no? Y separar a las personas como eh, les creas toda una estructura de pensamiento que hagan, que te hagan creer que todo lo que tú haces, o sea, tu trabajo, es como lo que justifica todo, ¿no? Toda tu vida o todo tu quehacer. Entonces sí, también la gente, como es, como decía Jorge hace rato, ahí lo conecté de morir en la guerra, ¿no? Entonces es darlo todo por tu trabajo y por tu profesión y quedarte las horas y pues esto, mi trabajo es lo que soy, entonces yo lo doy todo porque soy un apasionado y soy artista o soy lo que soy un profesional, entonces lo doy todo por mi trabajo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues también es una cosa que te hacen creer, ¿no? De que todo tu ser es tu trabajo y tu profesión, ¿no? Tanto que las personas, pues, o muchas personas creen que eso es lo, eh, lo ideal para un humano y a lo mejor descuidan sus relaciones, ya sean amigos, familiares, relaciones de pareja, por tener una vida muy exitosa individualmente. Y al final hay muchas personas, o sea, no todas, pero hay muchas personas que de repente llegan a cierta edad y se dan cuenta de que no tienen amigos, ¿no? O que no tienen familia y son exitosos en sus trabajos y les va bien y todo, pero no crearon una red de personas, ni de amigos, ni de familiares, ni familia como propia, en donde apoyarse, ¿no? Y todos sus esfuerzos y todo su tiempo se fue en el trabajo. Pero Ujú, también pero para eso tuvo que existir una ideología que te diera lo suficiente para sentirse satisfecho contigo mismo y con tu trabajo, ¿no? Con tu quehacer. Y pues dar la vida en la guerra, dar la vida en el trabajo. sí, y lo que tiene, entiendo lo que, para complementar lo que has dicho, el efecto de los discursos que no están basados en la verdad y en la justicia, uno de los resultados es lo que acabas de comentar, ¿no? Te sí. crean una ideología que posiblemente no es conveniente para toda la comunidad terrestre. Ujú. Entonces es el peligro de tener buenos oradores, ¿no? Que te hagan creer en algo que es mera apariencia. Sí. No, y Sí, ahorita ya ni yo siquiera creo, buenos oradores, o sea, ya cualquier videíto con música así épica y fotos bonitas y que tenga frases ahí. Sí, pero eso sabes que yo lo contextualizo con ahorita estos influencers Sí, pues tienen la función del orador de antes, ¿no? sí, 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 totalmente. ¿Ibas a decir algo, Arturo? Perdón, sí. mm, no, no, Ah, nomás ese era el punto. que también eso de, otro comentario que también podemos llevar, bueno, que yo llevo a la actualidad, es eso de las cualidades que posee y no posee, ¿no? Que se hace alabanza de eso. Y yo, por ejemplo, o sea, ya es un tema un poquito más escabroso, pero incluso creo que en la actualidad, Ujú. cuando una persona muere, mm, aunque esa persona haya hecho cosas muy malas o que haya afectado la vida de muchas personas, bueno, o sea, me refiero no a niveles así extremos, ¿no? No Hitler, Pero sí te entiendo. pero Ajá. incluso se dice, no, qué bueno era. No, me acuerdo en Los Soprano, bueno, es una serie, Los Soprano, y bueno, una personaje que es la mamá del principal, que ya está viejita, siempre que le mencionan al esposo, dice, era un santo, y, Ajá, sí, sí. y ya viendo, o sea, el brother era de que mafioso, de que mataba gente y así. Entonces, creo que también eso en la sociedad actual sí pasa bastante.
Ya te fuiste al contenido del discurso de afasia, pero muy bien, George. Totalmente de acuerdo contigo. To- Y, y pues, bueno, si quieren pasar al discurso, no, bueno, nada más, antes de em, pasar, vamos a conectar. Aquí hay dos tesis que alcanzo a ver. La primera es em, la oratoria puede tener resultados que no hacen bien a la comunidad, así lo voy a poner. Y la otra es que esa oratoria o esos discursos, ese discurso fúnebre que se va a dar, antes se preparaba de decirlo y obviamente se contemplaban un montón de factores y cualquier persona podría ir a leerlo, aunque otro se lo haya preparado, ¿no? Te dan el discurso y tú ya, pues prácticamente puedes, cualquier persona así de fácil lo podría leer o interpretar. Y Sócrates me mencionó y dice, oye, ¿sabes qué? Pero este es improvisado. Y dice Sócrates, aún así es fácil, ¿no? Sí, Fácil. Y aquí es donde entra justamente el papel de afasia y ya conectamos para irnos ahí con la afasia. Y donde justamente Sócrates le dice que afasia ha sido su maestra. No que entre en estos terrenos, pero bueno, mi espíritu dice que entremos. Aquí una de las cuestiones difíciles del texto, por lo menos la versión que imprimí para leerlo, hace referencia a muchos otros textos, porque tiene elementos históricos. Yo la verdad que no alcancé a leer todas las referencias de las que hacía el autor, bueno, el traductor, pero tiene elementos históricos donde la persona que leemos, o deberíamos de leerlo de esa forma, podríamos estar contrastando si ese elemento es un elemento verídico en la historia o es no verídico o es anacrónico, que justamente es de las problemáticas que pasa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que todo el discurso en adelante, pues tiene esta serie de, bueno, no quiero decir de errores, pero es la palabra que se me ocurre ahorita, de errores deliberados que posiblemente Platón quiso ponerlos así para poner a prueba al individuo que lo lee, o simplemente de una manera deliberada para seguirse burlando de los oradores, donde dice, mira, ni aún teniendo los elementos históricos, pueden armar algo consistente. Entonces, ahí lo dejo en la mesa para reflexionar lo que acabo de mencionar. pero lo que está diciendo es que, o sea, revisaste algunos hechos y esos hechos nunca pasaron, No los de revisé, batallas y de sino ese el nombre. autor, exacto, como cuál. Vamos a ver uno de los, Ah, el el, autor dice que no hay sustento. el autor, sí, el autor dice, ¿sabes qué? Esto es un anacronismo. De lo que me acuerdo ahorita, Sócrates y Pericles, ¿no? Ahí ponen que Sócrates fue, ¿cómo se llama? Discípulo Alumno de de Afasia, Asfasia. y Sí. Afasia también, según la otra fuente que leí, la otra fuente, aquí sí, esta sí la tengo aquí, marginación y territorio Ujú. de las figuras de Aspasia en el Mnemosyno platónico y Creusa. Entonces ahí después les pongo completamente el texto. Ujú. Menciona que Pericles murió un año antes de que naciera Platón o después de un año de nacido Platón, dependiendo la fecha que se tome como nacimiento de Platón y la muerte de Pericles. Ujú. Entonces, allí Afasia había sido una persona, una mujer hetera, que después se convirtió en amante de Pericles y que de alguna Ujú. u otra forma no pudieron haber, según coexistido o que Apasia hubiese sido maestra de Sócrates, según lo que entiendo aquí, ¿no? sí. Pues ese puede ser un Ah, ya anacronismo. por las edades. Ajá, pues, hay otros, pero ese es el que de alguna u otra manera recuerdo. Y, También algunos hechos del final del discurso de que pasaron después de la muerte de Sócrates, ¿no? sí, cierto, hay otros eventos que pasaron después de la muerte de Sócrates, tienes razón. Sí. Entonces, aquí cuál es la cuestión y qué es lo que quiero poner, que el texto se puede analizar desde ese punto de vista, encontrando
esas, vamos a llamarle disonancias, esos temas que no encajan en el tiempo y decir, sabes que este texto, criticar el texto como tal es o no es de Platón, cuál es la intención con lo que escribo, lo que quiso escribir. Y en ese sentido yo me iría por la teoría de una ironía, es una burla de cómo no se debe de hacer un discurso para cuando una persona quiere darlo a exponer ante un público. Sí. Entonces, y la otra, pues ya son las cuestiones interesantes dentro del discurso como tal, ¿no? Que son elementos particulares que a mí se me han hecho interesantes, que ahorita vamos a llegar ahí, no me quiero adelantar. Pues Ahora sí. mira, a- Ajá. ahorita nada más, bueno, regresando también a lo de Aspasia y esto, porque yo Ujú. también investigué sobre Aspasia y ahorita lo que estoy viendo chistoso es que Aspasia y Sócrates murieron casi el mismo año y tienen a la misma edad. O sea, Aspasia igual nació en el 470, Sócrates también nació en el 470, no más que Sócrates murió en el, 30 en el 399 y Aspasia murió en el 400. O sea, vivió un año más que Sócrates. O sea, por así decirlo, sí son contemporáneos, son históricamente. Sí, porque ahorita que estás diciendo, recordé que había leído la fecha de su nacimiento y aquí estoy corroborando que sí. O sea, son totalmente de la misma edad y todo, nacieron el mismo año y tal. Igual ahí, justamente a mí también me causó el mismo problema de que, bueno, o sea, a mí sinceramente el discurso sí se me hizo un tronco, o sea, como que al principio dije, ¿qué pedo? Y porque tenía como muchas referencias y luego de que muchas Sí. guerras y así, yo dije, la madre, o sea, no, no sé nada de eso. Y dije, no, pues voy a ver si hay así como un libro que te habla de historia de Grecia. Y encontré ese que les mandé que son 1000 páginas, pero pues al parecer Sí, sí lo tratan todo, o sea, tampoco es de que me lo no, va a pues leer todo aquí para... te hacen referencia Sí, a sí, sí. cada uno de los textos. Ahorita te digo, y gracias por la aclaración, Arturo. em, no sé en qué momento, pero según aquí, Sócrates afirma que Aspasia fue su maestra, ¿no? Sí. Ujú. Y de alguna u Sí, otra forma, y bueno, ajá. sí, nada más profundizando ahí con Y Aspasia, que Aspasia también fue maestra de Pericles. lo que también se dice. Sí. Ajá, y Pericles Ahí sí, sí fue más grande. Entonces ahí como no recuerdo bien cómo está el análisis que leí, pero prácticamente ahí como que había algo que no cuadraba mm, con las fechas. Entonces, sí, porque digo, ahí sí no cuadra, ahí tiene razón, porque no, o sea, este Pericles nació en el 495 y murió en el 430. a ver, deja ver mi O presentación. sea, digamos, cuando 429, ¿no? nació, 430, cuando nació Sócrates o... Sí, cuando nació Sócrates. Aspasia nació en el 470, o sea, como 25 años después de que había nacido Pericles, o estoy mal, estoy buscando. Y Aspasia murió en el 400. Ajá. Digo, ahí no sé muy bien el dato, pero No. el objetivo era mencionar un ejemplo que ya lo mencionó Jorge, de, de que existen anacronismos. Ah, sí, sí, sí. Esa es la idea, ajá. Digo, hay que precisar, a lo mejor me estoy equivocando yo y mi memoria no me está Ujú, ayudando, pero el punto es, existen anacronismos en el texto y bueno, yo en particular no me quisiera meter ahí porque Jorge nos acaba de mandar un documento con 1000 y tantas páginas, más todas las referencias a los que hace el traductor. Dije, no, bueno, es un ujú. texto Sí, que no. a esa profundidad, pues por lo menos no me alcance en este momento. Es lo que quería decir. Sí. Así me hago No, responsable de sí, mis ajá. comentarios, pero no, por ese camino no voy a andar. Ujú. No, sí, sí hay un montón de referencias históricas que igual yo dije, no, pues no, Sí, o sea, puedo exacto. investigar cada guerra y cada cosa que mencionen, porque pues sí sería demasiado, pero sí, más bien son los puntos de los que se trata y de lo que se habla, ¿no? En esta, Ujú.
el tema de Aspasia a mí se me llamó la atención nada más porque nunca había escuchado de ella. Y luego si en esta parte, bueno, Sócrates por lo menos la menciona que fue su maestra de retórica, entonces Ujú. como me llamó la atención, ¿no? Que nunca, por lo menos nunca se mencionan pues nunca se mencionan a mujeres para empezar, y nunca he escuchado el nombre de ella, pues que este güey dijera que era su maestra, y ya cuando investigué que sí eran contemporáneos y todo, dije, ah, bueno, pues entonces a lo mejor sí, sí fue cierto, ¿no? O sea, sí eran de la misma edad y tal, y en la misma ciudad, y pues sí pudieron haberse conocido y pudo haber pasado eso. Sí, 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 total de acuerdo. Y, Ahí me puedo yo y equivocar de bueno, memoria. Ajá. y profundizando con esto bueno, las héteras, la que mencionabas, ellas pues eran como estas mujeres que, que sí tenían como una palabra, ¿no? Ante los hombres o ante los filósofos y ante los políticos. O sea que se supone que ellas tenían como ellas sí podían estudiar, podían ser independientes económicamente y podían opinar, ¿no? Pero que también fungían funciones como acompañantes, prostitutas, Sí, y, pero por lo que entiendo, pues eran estas mujeres que como que hacían de todo, ¿no? O sea, lo que estuviera a sí, su disposición para a- tener un poco de poder. así es una de las cuestiones que es bien interesante. Digo, dije que no me quería meter, pero pues ahora me voy a meter. Ah, en contradicción hoy, Pericles emitió una ley en los años 451 o 450 que estipulaba que solo se consideraban ciudadanos atenienses a los nacidos de padre y madre ateniense. Entonces, Apasia no era ateniense en este sentido. Entonces, cuando él hace No, esto, se enamora de Aspasia y después, pues, él mismo sufre la ley que había estipulado, ¿no? Entonces, Aspasia era de Mileto y con ella, Pericles tuvo un hijo y ahí se encontró en problemas, ¿no? Pericles ahora con su ley. Entonces son de los datos curiosos que no me quería meter, pero bueno, hay que meter para contextualizar. Sí, que es algo muy interesante, ¿no? Sobre Aspasia. sí. Y bueno, pues ya después ya inician Aspasia, este Sócrates le dice que él había estado con Aspasia ese mismo día y Aspasia le había recitado, justo ellos estuvieron hablando sobre los discursos la competencia esta que se estaba haciendo, y entonces ella improvisó un discurso y se lo recitó, ¿no? De memoria. Y entonces Menexeno le dice o Menexeno, le dice a Sócrates que si lo puede recitar, ¿no? Que si le puede recitar el discurso de Aspasia, y él pues, no, pues sí, o sea, hasta dice una cosa rarísima, ¿no? De que si me pidieras que bailara desnudo en sotana, también te Sí, complacería, o algo así. sí, sí, sí. Da una respuesta así rarísima y, y pues ya inicia, ¿no? Recitando o sea, ya toda la última parte del texto, o todo digamos, el 80% del texto, es Sócrates recitando el discurso de Aspasia. Sí. Aquí antes de que continúe con el discurso, lo que me llamó mucho la atención fue que Sócrates le pregunta a Meneceno de dónde venía bueno, Sócrates le pregunta a Meneceno de dónde vienes, ¿no? Y le pregunta si Sí. del ágora o del lugar donde se están dando los discursos. Y más adelante, bueno, ya Meneceno le responde, ¿no? Que va a haber una nueva elección de un orador, pero Sócrates ya lo sabía. Y justamente es antes de llegar al discurso donde él le dice, ayer precisamente escuché a Aspasia que elaboraría una oración fúnebre completa sobre este mismo tema. Ahora, aquí la pregunta, entonces ya sabía la noticia Sócrates, ¿por qué le preguntó a Meneceno si algo sabía, no? Entonces, pues ahí ya te los dejo para reflexionar. No le gustaba, ¿no? Andar ahí
indagador, de decir, creo que ya estudié este tema, vamos a ver si es cierto que sabe, ¿no? Ajá, por Sí, eso era pequeño. algunos se atreven a decir que era soberbio, ¿no? Hablando de Sócrates. Es que, bueno, Pero, perdón, voy al baño rápido y 5 minutos menos. Dale, dale. bueno, o sea, bueno, sí, voy a hacer el comentario. Si bien puede que sea soberbio, o sea, creo que, bueno, de lo que leí ahorita de Sócrates, o sea, como que no hay ningún punto de donde uno se pueda agarrar para decir, aquí se pasó de burger. O sea, como que siempre mantiene esa humildad, aunque sea hasta el final. Ya si es una humildad fingida, así de que yo no sé. Es que fíjate, esta situación, ¿no? Él ya lo sabía y le pregunta casi con ventaja, así de, Sí, aparte, dice en los textos que era un adolescente, bueno, la palabra que utilizan es efebio, ajá, que es, bueno, es de los 15 a los 18 o 18 a 20, ¿no? ándale, dice, es un efebio, ¿no? Sí, Pues sí, sí. imagínate un efebio de la edad que dices de 15 a 18, pues con un adulto que ya trae una batería de conocimientos y de experiencia, ¿no? Entonces ya había, según él, hablado con Aspasia y aún así le Sí. pica el orgullo a Meneceno, ¿no? Yo soy un efebio ahorita. Y fíjate cómo se sigue burlando de él. Mira, y podrías recordar lo que decía Aspasia, le pregunta Meneceno a Sócrates, y él le dice, si no pudiera, me sentiría culpable. Fíjate, lo Sí. aprendía de ella y Ujú. estabas hablando un día antes, ¿no? Y poco faltó para que me golpeara porque me flaqueaba la memoria. Donde, ¿te acuerdas que con ¿cómo se llama? Se me ha olvidado uno de los... Protágoras, ¿no? Leímos de otro joven, pero no me acuerdo ahorita, Alcibiades. Alcibiades. ¿Te acuerdas que también con Alcibiades, ¿qué le dijo a Sócrates? Tú estás jugando con alguien. No fue sí fue Alcibiades, pero no fue en el Alcibiades, sino fue en el Protágoras. Tú estás jugando con Protágoras porque tú tienes muy buena memoria, o sea, de lo que nosotros podemos ver, una de tus habilidades es buena memoria. Y ya aquí se está burlando, ¿no? Dice, y me iba a pegar porque mi memoria no me servía. Y se lo aprendí un Sí, día antes, ¿no? Y sí, ves sí. todo, yo no me lo aprendería en un día antes, o sea, lo que tuvieras una excelente memoria. Entonces ahí se sigue burlando y se está burlando de un niño de un adolescente, de un efebio de 18 años, una persona de, no sé, 40 50 años, ¿no? Ahora, ve Ujú. y tú me vas a decir si no es un ventajoso y es un burlón, ¿no? Y un soberbio. Dice, pero tal vez, le dice a Meneceno Sócrates, pero tal vez te burles de mí. Si viejo como soy, te produzco la impresión de que aún jugueteo como un niño. ¿No? ¿Sí me explico? A mí, eso yo no entendí. Explícame. Pues O sea, imagínate, tienes a Menexeno y a Platón discutiendo, Menexeno, el efebio adolescente y el adulto, y el sí, adulto, oye, tal vez de lo que yo te diga te vas a burlar, porque yo en mi discurso, en lo que te voy a decir, en mi interpretación, lo voy a hacer que tal vez parezca como un niño y tú te burles de mí. Tú siendo un niño te vas a burlar de mí siendo un viejo, pero aparentando siendo un niño. Entonces, para mí es una así de yo lo veo como cuando, o sea, imagínate que yo me lo imaginé más bien cuando tengo a mis hijas y de repente yo me hago el bebé, ¿no? Y mis hijas son tengo una de dos sí, sí, años, que mi hija que yo me haga el bebé, que sea el bebé de mi hija de 2 años. sí, sí. Entonces esa situación me parece pues, burlesca, ¿no? No, No, sí. no, Bueno, de burlarse se burla desde el principio, ¿no? Cuando le pregunta que ajá. si él piensa gobernar a los mayores. Sí, sí, sí. Y justamente aquí estás diciendo, oye, te vas a burlar porque tú tienes, o sea, lo que yo entiendo es, tú tienes la capacidad para darte cuenta de lo que yo estoy haciendo, está bien o está mal, porque lo pone en un lugar de adulto, de que se va a dar cuenta del jugueteo del niño, que es justamente cuando te digo con mis hijas, yo me hago el bebé
y mi hija va a ser, de 2 años va a ser mi madre, pues obviamente ella no tiene esa capacidad de, ¿cómo se llama?, de discernir de un adulto para decirme, oye, es un niño y está jugueteando, ¿no? Sí, Bueno, yo por ahí lo vi y dije, no juegues. O sí, sea, bueno, sí Ujú. juegas, ya ve que sí juegas, eres un soberbio, ¿no? Ahora, este es el preámbulo, ahora sí, para el discurso de Aspasia, que ya vi mi nota, me retracto, hace rato me equivoqué y efectivamente en mi nota tengo que Aspasia fue maestra tanto de Sócrates como de Pericles. Mi memoria me falló, aquí no soy un Sócrates que jugueteaba, a mí sí me flaqueó la memoria. Ya vi mi nota, ahí está mi retracción de mi comentario que hice hace rato, ¿no? Y a partir de aquí ya empieza el discurso de Aspasia. Ahora sí, no ya hemos comentado parte de ello, ¿no? Ujú. Yo aquí al principio, o sea, solamente, o sea, no tengo un comentario como tal, porque nada más al principio anoté como algunas frases o Ah, sí, están secciones buenas las frases, ¿no? Sí, sí, de sí. palabras que se dicen en el discurso, como una que tengo aquí que dice, ¿por qué es la elocuencia la que ilustra y salva del olvido las buenas acciones y a los que las ejecutan? Ujú. Que excite a los hijos y hermanos de los que ya no existen a imitar sus virtudes. Ok. Pues, sí, no existen a imitar sus virtudes. O sea, como diciendo que eh, estas personas, ¿no? Que hicieron o que lucharon, lo que después se toma también por la patria o por los bienes en común, en una guerra puede ser, digamos, la elocuencia es lo único que los puede sacar de esta, pues del olvido, ¿no? Rescatarlos y ponerlos en la memoria, en el imaginario de todos, pero Ujú. que con eso se crea un discurso que, que crea como una base sólida para las futuras generaciones, ¿no? De sentirse orgullosos de los que antes, y digamos, crearon la nación para ellos y quererlos, pues, imitar y seguir con pues, con estas tradiciones, ¿no? O Ah, sí, creyendo tienen que dar su vida y tienen que servir, ¿no? Para la guerra, por ejemplo. sí. ok. Y es que justamente ahí creo que tengo un comentario porque también en el PDF que me leí, también decía que una de las interpretaciones del diálogo es que también podría Platón estar haciendo una crítica política. Y aquí, con eso que dices, Ujú. Arturo, creo que también puede funcionar así porque justo dijiste que crean una base para que las generaciones sigan como ese tipo de acciones, ¿no? Pero también puede Sí, ser, o sea, en el otro sentido, de decir que tal vez, o sea, como está explicitando que esa base a lo mejor son pues pura palabrería, ¿no? Y que no se basa en ninguna idea, digamos, o sea, fundamentada. Porque en el principio del diálogo, justamente se le pregunta a este niño, Ah, que ese Febio. ese Fabio, mi compa Fabio, que si ya terminó sus estudios en filosofía. ujú, Ya los había Entonces, terminado, ¿no? ajá, pero justamente aquí es donde yo, o sea, esto me interesó más. Les digo, el discurso se me hizo, igual tengo algunas anotaciones, pero me interesó mucho esa parte. A ver si lo encuentro aquí rápido. Eh, Porque justamente también se analiza eso sobre la educación filosófica. A ver, espérenme un momento. Está bien claro que crees haber llegado al término de la educación y de los estudios filosóficos, Sí. que piensas convencido de que ya estás capacitado para inclinarte hacia empresas mayores. Entonces, Para había un gobernarnos, ¿no? Después más ajá, sí, para justo. gobernarnos. Ajá. Entonces, o sea, yo ahí lo relaciono un poco, no sé también si sean ya aquí de que, eh, no sé, o sea, que ya
estemos interpretando cosas que no, pero también puede pasar eso, ¿no? Como que está explicitando que por falta de profundidad en las ideas, este tipo de discursos estén como perpetuando ciertas tradiciones innecesarias o no favorables para la sociedad. Sí, Podría ser. sí, mira, voy a regresarme unos 2 pasos atrás o 3, o los que sean necesarios, porque ahora que ya no sé cuántos pasos. Habíamos hablado de que, em, ahí está, aquí está, ante sus alabanzas, ante ese discurso del orador, dice Sócrates, me siento en una disposición muy noble y cada vez que quedo escuchándolos como encantado, imaginándome que en un instante me he hecho más fuerte, más noble y más bello. Entonces, aquí pongo esto porque justamente lo que produce los discursos de los oradores, de los retóricos, porque Aspasia era una retórica, no apelan a la razón, ni a la verdad, ni a la justicia, apelan a las emociones. Entonces aquí Sócrates lo está diciendo, oye, yo me siento más noble, me siento. Y más adelante dice lo siguiente, porque un discurso bellamente expuesto sobreviene el recuerdo de las acciones gloriosamente efectuadas. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? A lo mejor no viene al caso, pero estamos leyendo también a Freud. Y Ok, Freud tiene una tesis muy interesante donde él, de cierta forma, identifica que las palabras causan un efecto orgánico o fisiológico. O sea, cada palabra que uno emite tiene un efecto psicológico, un efecto fisiológico u orgánico. Ajá, entonces eso es algo bien importante porque las palabras que entren, ajá, ahora sí, a ese contexto bellamente expuestas, te van a poner a tu cuerpo en un estado, y como dice Freud, que tenga una reacción externa y una reacción interna. La reacción externa es, de pronto me da pena y me puse rojo, o de repente sí, recordé a mi mamá muerta y pues me pongo a llorar, ¿no? O interna es a un proceso. Cuando uno se enoja, pues no dice, ay, me duele el estómago, ¿no? Pues, porque tienes un movimiento dentro del proceso a través de las palabras. Entonces, lo que hacen los retóricos es evocar a las emociones. Y ese es el peligro, ¿no? Es que ustedes evocan a las emociones y no a la razón, a la verdad y a la justicia. Ese es uno de los peligros que yo alcanzo a ver. Y eso es a través de las palabras. Y justamente recuerdo a Protágoras, donde le dice a Hipócrates, ten cuidado del alimento que le metes a tu cuerpo, a tu alma, que el alimento del alma es el conocimiento, lo que aprendes. Entonces ten cuidado con Protágoras, que posiblemente lo que él está vendiendo no es un alimento sano para tu alma. Entonces aquí se ve, ¿no? El peligro de los discursos. sí, Así es. de acuerdo. Ahí les mando el, la nota, que se me hizo muy interesante. Y ahí les puse qué significa paideia, porque... em, pero sí, sí, se me vino a la mente eso cuando dijo Arturo lo de que funcionaba como para transmitir. Em, que se inspiraran e intentaran aspirar a hacer lo mismo, a morir en la guerra. Pero yo sí creo que también sí, se puede hacer, como dices, Andujo, una crítica al gobierno que estaban haciendo. Porque luego hay una parte más adelante en donde también habla como de las razas y del origen. Y a mí, o por lo menos se me hace muy descarado, pero bueno, en ese momento también creo que no existían ciertos conceptos, ¿no? Como el racismo o clasismo. A lo mejor Ujú. sí creo que ellos no lo tenían como tal, porque pues estaban integrados, ¿no? A su eh, sociedad, ¿no? Ellos se asumían
esclavos, ¿no? Sí, sí había, o sea, y hasta me entró la duda, ellos sí tenían esclavos, ¿no? Ellos Sí, sí tenían, o sea, sí, sí había esclavos, y, sí, había porque, y esto esclavos. lo digo, no más para confirmar, porque ahorita va con lo que voy a decir. Luego en la parte, y lo voy a ligar, ¿no? Después dice, bueno, cuando se habla de estas personas ilustres que entonces por medio de por medio de la elocuencia se les rescata el olvido, ¿no? Entonces, pues, dice, ya ahora sí hablando de las personas que padecieron en la guerra, dice, fueron virtuosos porque nacieron de padres virtuosos, ¿no? O sea, su origen fue virtuoso, por lo tanto también fueron virtuosos. Y lo Exacto. alabaremos desde luego la nobleza de su origen, después su educación y las instituciones, o sea, es importante que hablara de instituciones que los han formado. Y expondremos por último cuán dignos se han hecho de su educación y de su nacimiento por su buena conducta. O sea, que son merecedores, ¿no? De todo lo que les dieron. O sea, que no son personas malagradecidas. Y lo dice, la primer suerte que tuvieron fue su nacimiento. O sea, no ser extranjeros. Esa fue la primera suerte que tuvieron, ¿no? Lo dice. Y es su Una prueba, primera virtud, ¿no? Es una virtud que su tienen, primera virtud. ajá, y esa virtud es un elemento aristocrático. Exactamente. ¿Por qué? Viene de nacimiento, ¿no? Eres noble porque naciste en cuna noble. Entonces ese elemento Ujú. aristocrático es el que van a alabar. Entonces puede ser una crítica política a Yo creo que justamente sí. esa clase, Y, ¿no? Y luego continúa, dice, una prueba potente de que esta tierra ha producido a los abuelos de estos guerreros y a los nuestros es que todo ser dotado de la facultad de producir lleva consigo los medios necesarios para aquello que produce. Así es como la verdadera madre se distingue de la que finge serlo, faltando a esto el saco nutridor para el recién nacido. En esta parte se refería a la madre tierra. O sea, como diciendo que por generaciones desde antes, la misma tierra, o sea, primero es como la madre patria, ¿no? Que te nutre y que da el sustento suficiente y pues sabemos que, o sea, hablando como de los asentamientos humanos, las civilizaciones más desarrolladas fueron las que primero llegaron a controlar la siembra, ¿no? El cultivo y la ganadería. Y entonces primero ellos dicen, pues es la madre tierra la que da el sustento, ¿no? El producto para que lo demás sea fructífero. Y bueno, pues ahí habla de los padres, o sea, después de los padres, de los hijos y de las instituciones, ¿no? Que son parte de toda la sociedad en sí, ¿no? Y luego de ellos poniéndolos como merecedores de todo eso, ¿no? O sea, nacieron virtuosos, vivieron eh, y pudieron ser virtuosos porque tuvieron padres virtuosos, pero esos padres virtuosos lo fueron porque tuvieron una base, una madre que los pudo eh, hacer, que los pudo producir, porque tenía los medios necesarios, las instituciones, las escuelas, los recursos para que ellos fueran, ¿no? Entonces también está diciendo ahí que pues estas personas llegaron a ser lo que fueron por medio del privilegio, ¿no? Por medio de esta estructura que los acobijó y los permitió ser. Y por eso es que dice que demostraron que son merecedores de ella. Sí, sí, O sea, fíjate porque que yo aquí voy a complementar lo que acabas de decir porque me pareció muy interesante la manera en que lo abordaste. Em, Primero viene su pregunta de Sócrates antes de iniciar el, el, el elogio de los muertos. La pregunta es, ¿por dónde comenzaremos? Son mis palabras, pero bueno, es lo que más o menos preguntó. ¿Por dónde vamos a comenzar este elogio? O sea, ¿cuál es el inicio de la alabanza de las personas, de los soldados muertos? Y la primera que se pone es los hombres valientes, es decir, la valentía. ¿O por dónde vamos a comenzar? ¿Qué virtud vamos a alabar? Porque la virtud es algo elemental, ajá, en la concepción de Platón, ¿no? Como algo elemental. Si la persona es virtuosa, entonces tiene algo bueno y hay que alabarlo. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Y entonces él quita todas esas virtudes y se las pone a una cuestión que no le pertenece al individuo, porque la virtud es el hombre que la practica y que la ejerce. Y justamente el elemento aristocrático es decir, bueno, pues ya naciste es noble, pues te voy a alabar tu nobleza.
tu crianza, tu crianza es decir, pues naciste en esta clase aristocrática con bienes, los medios, te voy a lavar eso, o a través de la educación que recibiste de las instituciones que justamente formaron. O sea, finalmente no le pertenecen, o sea, sí es partícipe el individuo, pero los mecanismos que están alrededor de él son los medios a los que van a lavar. Que de alguna u otra forma, primero la aristocracia y la crianza prácticamente no le pertenecen al individuo como tal. La educación, tal vez hay un esfuerzo del mismo, pero no lo llevan a la virtud. Entonces él decía, pues, ¿qué virtud te voy a lavar? ¿La valentía o estas que están acá? Y empezó con las otras, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí es una crítica a esa sociedad. O sea, vamos a lavar a los muertos, pero a través de estos elementos, lo aristocrático, la creencia y la educación, y así lo hace, ¿no? Entonces, ahí para mí es una crítica fuerte de los elementos que utilizan los salvadores para hacer este elogio. Y luego ahí también a mí me saca de onda de, bueno, aparte dice que, bueno, pues el tipo de gobierno es una aristocracia, ¿no? Como decía Jorge. Es una aristocracia, pero con el permiso del pueblo, ¿no? Porque pues sabemos que tenían votaciones y tal. Que todos tienen la oportunidad, pero solo el más virtuoso es el que puede mandar, ¿no? Ahí sabemos por ellos, pues ahorita tenemos nuestra sociedad meritocrática, ¿no? También, como de ellos vienen esas Estas ideas, ideas, ¿no? pero pues también sabemos que pues, ellos tenían esclavos, ¿no? Y aquí hay una cosa que luego que contradice, porque dice, eh, habla sobre otros países que tienen gobiernos con nombres, y esas son las palabras de diferentes especies. Y Oh, entonces que al tener hombres de diferentes especies, eso produce la desigualdad de razas. Y entonces eso produce gobiernos despóticos y oligárquicos. Y entonces que si se tiene, eh, y luego dice, ahí existe una división entre esclavos y dueños. Sí. O sea, siento que ellos también las tenían, entonces se me hace raro, ¿no? Siento que ellos también las tenían, aunque los esclavos a lo mejor pues vivían con ellos en sus casas, pero eran esclavos y no tenían libertad, ¿no? Entonces no entiendo O por sea, sí, es qué que lo dice entonces, ese discurso. A lo adelante yo. mejor sí se está burlando ahí literal, ¿no? O sea, sí lo ajá, está sí, o diciendo sea, muy obvio. justamente, sí, o sea, sí, ya con eso que acabas de hacer explícito que no me había dado cuenta, o sea, ya creo que es bastante evidente que sí es más como que se debe leer en clave irónica, ¿no? Como que está haciendo Sí, ahí o sea, explicitando las contradicciones que hay entre lo que se alaba y lo que se desprecia en los otros pueblos que en realidad también lo tienen su mismo pueblo. Entonces, sí, yo creo que sí, sí es una critiquilla. sí. Sí, porque, o sea, dice, o sea, esta parte fue la que dijo, ¿no? De la diferencia de especies produce desigualdad en razas y gobiernos despóticos y oligárquicos. Y luego yo puse una nota aquí, la igualdad de origen produce, no, perdón, es del libro. La igualdad de origen produce naturalmente la de la ley, eso que dice, Sí, sí, y nos aquí obliga a no reconocer entre nosotros otra superioridad que la de la virtud y de las luces. No sé qué se refiere cuando dice y de las luces. es que aquí en esta traducción dice, La sino que la sensatez. igualdad sino que la igualdad de nacimiento según naturaleza nos obliga a buscar una igualdad política de acuerdo con la ley y a no hacernos concesiones los unos a los otros por ningún otro motivo que por la estimación de la virtud y la sensatez. La sensatez. Sí, y justamente ahí dicen, nosotros no nos vamos a considerar ni como esclavos ni como amos, somos uno. Y digo, no, pues había esclavos, ¿no? A Platón lo vendieron como esclavo un par de veces, creo, ¿no? Sí, Y ahí pero no también fue en viene la Atenas, ¿no? cosa de... No, perdón, tú continúa, Anu. No, nomás preguntaba de que lo vendieron como esclavo, pero no en Atenas, fue en otro lado. Sí, no, 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 pero no, pues no la es que la tienes. esclavitud es a lo que me refiero. A Diógenes, el cínico también lo vendieron. O sea, la esclavitud ahí estaba, ¿no? Y en Atenas tenían a sus esclavos, claro que sí. Y justamente Sí, después, como que
Hacen una Como que a lo alabanza de mejor la lo ciudad. que... Perdón, dile, dile. que sí, definitivamente yo ahora más lo creo sí que es una crítica porque luego dice, no, perdón, luego, dentro del mismo te está haciendo referencia de que, bueno, está criticando a otros gobiernos, ¿no? Poniendo en realidad lo que pasa en lo que pasa en su civilización, está diciendo pues que crea estos Aquí también eh, pasa, des- ¿no? déspotas y oligarcas, ¿no? Pero Sí. en realidad, pues en ellos también pasa. Entonces, ¿qué mérito tiene, por decir, qué mérito tiene esas personas que crecen dentro del privilegio y que crecen en las mejores escuelas, mejores instituciones? Y somos nosotros mismos, ¿no? O sea, como que nos estamos autoalabando, ¿no? Es como la imagen, Sí. eh, el meme, ¿no? Que Ya no tuve sé que que decir más. Si nos estamos autoalabando, ¿no? De los privilegios que tenemos, o sea, como tenemos un chingo de privilegios y aún así estamos diciendo que tenemos mérito sobre ellos, ¿no? Por haberlos tenido desde el nacimiento, desde la cuna. Sí, sí, sí. Ahora quiero nada más añadir un punto. Habían tres categorías: los elementos aristocráticos, los elementos de crianza y los elementos de educación. Aquí, en los elementos de educación, en ese donde estuvimos ahorita de la sensatez hacia atrás, hay una nota muy que creo que va a dar luz a entender esto, ¿no? Ellos han organizado nuestra vida de cara a la existencia cotidiana, al habernos educado. Acuérdense que están alabando, están elogiando la educación, al habernos educado. Los primeros en las artes y habemos enseñado habernos enseñado la adquisición y el manejo de las armas para la defensa de nuestro país. Entonces, aquí lo que entiendo es nuestra virtud, que no es ni la justicia ni la verdad. Acuérdate que el filósofo es el amante de la verdad, ¿no? El amante de la sabiduría que busca la verdad. Entonces aquí dice, ¿no? Aquí lo que la educación nos ha dado es utilizar las armas para defendernos contra los otros, generar máquinas que matan a otras personas, ¿no? Entonces ahí me pareció muy interesante de que dice vamos a lavar, pero al decir vamos a lavar la educación, pues vamos a estar alabando justamente lo que acabo de mencionar: estrategias de guerra, estrategias de exterminio de otras personas. Bueno, a mí me pareció algo muy fuerte porque sí. pues no tiene ningún sentido elogiar al creador de una pistola, que hoy sí pasa, ¿no? Estaba viendo los creadores de la N14 y de bueno, se llama dos armas que ahorita se me han olvidado, que una es rusa y otra es americana, y entonces se hace un programa acerca de estas armas y se elogian a los creadores, ¿no? Pero detrás de ese elogio, realmente lo que hay es muerte, entonces realmente merece un elogio. Desde mi punto de vista, no. O sea, yo no estoy a favor de la muerte, ¿no? Ni se me hace justo matar al otro. Hay que ver la defensa y todo eso, pero en general la muerte no, por lo menos no está en consonancia. Con la vida. Sí, 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 sí. Justo. Gracias, Jorge. Sí. Entonces decir una barrabasada. Ajá. A ver, ¿qué otra? Mm, luego, bueno, cuando hablan bueno, ahí estaban hablando después, bueno, continuando con el texto, ¿no? Sobre la igualdad de origen, ¿no? Y entre las Mm, razas y tal. Pon un ejemplo sobre los lacedemonios, los espartanos, eh, que cuentan, ¿no? Que ellos dieron libertad, en alguna ocasión dieron libertad a unos presos griegos y, y decían que a diferencia de, por ejemplo, a los bárbaros, a ellos sí los eliminaban hasta el exterminio, ¿no?
pero Mm. tratándose de hombres del mismo origen en común, solamente debían de combatir por la victoria, ¿no? No por eliminarlos. Y Ajá, y dice, salvar la porque vida. no es justo, dice, porque no es justo que por el resentimiento particular de una ciudad arruinar la Grecia entera, ¿no? Y es hablando de, porque eran gentes que hablaban el mismo idioma, que más o menos compartían una misma cultura y tradiciones, ¿no? O sea, Sí, otra vez también como reforzando esta idea de la raza, ¿no? El origen y la superioridad por castas. aquí Jorge, no sé, recuerdo que lo vimos. No sé si te acuerdas quién le regaló el escudo a Ayas. Ah, Ah, caray, no, yo no me leí la... ¿no? Bueno, No, triste. justamente estaban en la Ilíada, estaban en pelea y ahí se tenía el concepto de la amistad heredada, ¿no? Si el papá había conocido al papá del otro y ambos estaban, se habían dado hospedaje, pues ya se consideraba un acto de amistad y eso los hijos lo tenían que respetar. Dos personas, Aya es uno de ellos, el otro no me acuerdo cómo se llama, pero es el que les regaló el escudo finalmente. O bueno, no sé si fue realmente Ajax, porque creo que ahí hubo una pelea, pero vamos a dejarlo a Ajax. Entonces se encontraron y dice, es que nuestros padres convivieron en amistad y ellos no se mataron. Entonces, fíjate que, que aquí todavía sigue Homero apareciendo y es algo que me pareció muy interesante, ¿no? Porque precisamente entre aquellas que se habían brindado la amistad, se respetaban la vida. Y justamente lo que acabas de decir, pues si perteneces a la misma zona, pues ¿por qué tienes que matar a tu prójimo, ¿no? O sea, hay dos definiciones. La de enemigo, que el enemigo sí causa daño, y al adversario simplemente lo vences, sin causarle un daño, quiero aquí decir un apellido, un daño mortal o de muerte, ¿no? Mm. Sí. Y bueno, resulta que aquí en el discurso sigue encontrando más casos históricos donde se presentaban peleas, donde se presentaban guerras entre los suyos, entre los persas incluso, y bueno, aquí siguen haciendo reconocimiento del valor de los demás de estos guerreros en cómo beneficiaban al día de hoy a los habitantes atenienses, de tal forma que en algún momento lo que dice Sócrates, que se lavaba nada más a los vencedores. Es decir, el vencido era el alabado, pero la pregunta aquí es, ¿el que luchó y que entregó su vida en ello no merece también ser alabado, aunque haya sido el enemigo? Y justamente esa es una de las de los textos ay, se me están olvidando porque de no haber comentado y ya no haberlos utilizado se me olvidan los nombres. Ahorita es Tucídides, ahí nada más déjame corroborar ahorita la fuente, donde él precisamente habla de los persas, ajá, y los alaba porque fueron grandes adversarios. Y aquí nada más se están enfocando a los vencedores. Entonces, este autor que les comento, ahí sí alaba a los adversarios porque si tú tienes un gran adversario y lo has vencido, pues obviamente tienes mayor mérito. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, el elogio va a los adversarios y no a uno mismo. Ahorita deja ver quién escribió Mm. los persas para dar el dato preciso porque se me ha olvidado. Persas. Sí, ya como diciendo, pues, o sea, resaltándole, resaltas el enemigo para también resaltar tu virtud, ¿no? Tu propia virtud. Exacto, yo los Porque vencí, es, pero ellos fueron buenos y eso lo ves en las películas hoy, ¿no? Tienen que tener un ujú, villano fuerte, y etcétera, al cual vencer, ¿no? Principalmente en las películas de Rocky. Sí, pues no ujú. tiene chiste vencer a uno débil. Sí, Sí,
Sí, Ah, pues no hubiera mérito, ¿no? Por así decirlo. ajá. ¿Cómo se llama? Um, Hay una parte aquí, que no tengo una cosa, es que no, esto no lo puedo ligar con lo que acabas de decir, porque, pero es continuando el texto, o a menos que vas a decir otra cosa, sí, se llama pero más bien sería Esquilo. cambiando. Ajá, es Esquilo. Nada más quería dar ahí la nota, precisa, es Esquilo el que escribió Los persas, que finalmente hablan de una batalla que ganaron los helenos, pero que la escriben a favor de lo, o más bien escriben desde un punto de vista del que perdió. Entonces, esa alabanza a los persas obviamente es el ejemplo de cómo se debería estar alabando, ¿no? Y me parece que en el texto es lo que trata, o lo que yo entiendo que trata de resaltar Platón del cómo no deberías de hacerlo, ¿no? No deberías de alabarte. Ya después yo tengo unas notas aquí que tienen que ver con otros Ah, temas que hablan más de la virtud y tal. Mm, pero cambia el tema, pues. sí, Em, ah, dice, dice, recuerda siempre nuestras palabras y no emprendáis nada sin que tengas de vuestra parte la virtud. Eh, persuadidos de que sin ella todo lo que se adquiere, todo lo que se sabe, se convierte en mal y ignominia. Las riquezas. Se escribió bien feo y ni me entiendo. La- Luego cuando no me acuerdo que esta vez estaba leyendo en la playa y como que está escribiendo así. Entonces como que no en me la salió. playa, órale. Sí, pues aquí vivo en la playa, yo vivo en la playa. Entonces. Las riquezas, perdón, voy a Ajá. repetir esa última parte porque ya, persuadidos de que sin ella todo lo que se adquiere, todo lo que se sabe, se convierte en mal ignominia. Las riquezas no dan lustre a la vida de un hombre sin valor. Es rico para los demás, pero no para sí mismo. Y luego hay otra también que ponen, otra frase relacionada al tema, la fuerza y la belleza del cuerpo Sí, no tienen ningún mérito Sí, en un hombre tímido y sin corazón. o cobarde, ¿no? El También. tanismo, sí, sí, yo creo que se justamente refiere ahí, a lo cobarde. esa misma frase también yo la tenía porque se me hizo un poquito enigmática, pero no, o sea, se me hizo interesante, pero no supe bien a qué se refiere. O sea, yo la tengo como, porque ni la riqueza da prestigio a quien la posee con cobardía, y luego hay como entre paréntesis, un hombre tal es rico para otro y no para sí mismo. Ni la belleza del cuerpo y la fuerza asociadas a un cobarde y malvado parecen apropiadas, sino inapropiadas, porque ponen más en evidencia al que las tiene y revelan claramente su cobardía. O sea, se me hizo Hablando bonita, del pero hombre no entendí cobarde, qué dijo. ¿no? Están hablando de un hombre cobarde. eh, yo me imaginé a los políticos de hoy en día que son pérfidos, ¿no? Que traicionan y se venden al mejor postor y pueden amasar riquezas, pero son cobardes porque su plataforma política, sus valores o la filosofía que está detrás de lo que están proponiendo, pues no tienen el valor de sostenerla, ¿no? Entonces tienen riquezas ante los otros, como los que lo ven, pero en el fondo, pues son pérfidos y cobardes, por lo que acabo de mencionar. Yo así Yo lo creo que también tiene visualizo. que ver con, yo creo que también tiene que ver con que cuando, o sea, una persona que tiene poder, o sea, el dinero es poder también, ¿no? Entonces, Sí, si sí. tiene poder de hacer cosas, la capacidad de hacer cosas, si no tienes como unos buenos valores, una buena base, eh, ahí con esas acciones puedes demostrar que en realidad no eres una buena persona, ¿no? Cuando te ponen en una posición de poder. Ah, ok. Y ahí yo, por ejemplo, relacioné con pues, los hijos de empresarios, ¿no? Que esos güeyes crecen, por lo general, sin una buena educación, digamos, de valores, porque por lo general nunca están con sus papás, ¿no? Y no tienen a alguien que los críe, se crían en escuelas prácticamente.
y son como que productos de un sistema, ¿no? O sea, que tus papás no los descuidan y los dejan que las escuelas los eduquen y crecen entre amigos y tal, con un montón de poder y accesibilidad a todo, pero luego son personas que no son empáticas, no son sensibles y, o sea, no tienen, como dicen, no tienen corazón, ¿no? Que no conocen el respeto, no conocen el valor de las cosas Ujú, y, y cuando llegan a posiciones de poder, porque llegan y lo van a hacer, pues ujú. hacen cosas que escapan tal vez la moral, ¿no? O sea, Ah, sí, que sin considerar a los demás y hacen acciones egoístas, ¿no? Solamente para favorecerse a ellos mismos. Y por eso está también esa frase que hay dentro, inmediatamente después ponen, ¿no? El talento mismo, separado de la justicia y de la virtud, no es más que una despreciable habilidad y no la sabiduría. O sea que aún así, aunque tú seas una persona buena, ¿no? O sea, tú pudiste haber llegado a ser bueno, el mejor en lo que tú quieras, pero también, o sea, es que fuiste un producto de un sistema que te llevó a ser esa persona, ¿no? El mejor en jugando lo que tú quieras. Pero si no tienes esos valores, o sea, también, pues, nadie quiere aprender de ti, nadie quiere estar contigo, es como, sí, o sea, sí. y de ahí que algunos autores, como el doctor Antonio Lastra, afirmen que Sócrates no es ateniense, ¿no? O sea, se nació en Atenas, pero no es ateniense en el sentido que trascendió la geografía y el tiempo. O sea, algo muy interesante, ¿no? Es decir, no todas las personas van a estar o van a ser formadas o afectadas por el sistema. O sea, va a haber casos como de Sócrates, pues que son extraordinarios y que no necesariamente van a ser afectados por sus circunstancias, ¿no? Y yo creo que en esto va esa frase y, y bueno, hasta ahí llego. Hay otro comentario que quiero hacer, pero a lo mejor cabe más adelante. Y bueno, sí, sí cabe este que está acá. Eh, y me gusta mucho porque cuando vemos una guerra, ahorita está lo de cualquier guerra, pero el ejemplo que tenemos ahorita es lo de Ucrania. Eh, ve lo que dice Sócrates aquí. Pues no llegaron a las manos unos contra otros por la maldad ni odio, sino por un azar adverso. Esto me sorprendió mucho porque finalmente cuando las personas están en el campo de batalla, a lo mejor si se hubiesen conocido en otras circunstancias, al que le estás disparando pudo haber sido tu mejor amigo. Ajá, y seguramente no lo conoces y no tienes por qué odiarlo. Ujú. Simplemente llegaron condiciones adversas donde se encontraron y ahí se están matando. Y eso no es digno para mí de alabanza, ¿no? Son cuestiones adversas que los pusieron en esa situación. Y algo muy Sí, triste. pues por ejemplo, están los ejemplos, ¿no? Bueno, eso ya no, ya ahí más lo he escuchado de- pero yo no es que yo he investigado, pero o sea, de los que están en guerra, o sea, la gente, los que estaban como los que están en los frentes de batalla, a propósito fallan sus tiros, ¿no? Cuando se encuentran con los demás, a propósito tiran para no matar, Sí, porque en realidad, pues la gente pues, tampoco, no sé, no quieres no, no dañar, tienen no esa quieres matar a los maldad, no demás, son, ajá, y tal vez, o sea, están peleando por una causa que ni siquiera reconocen, o sea, como que los obligaron a hacerlo, sí, sí, exacto. tienen miedo, ¿no? Entonces, Pues más bien nos obligaron, ¿no? Su país dijeron, pues estás en la edad, a los que no son elegidos, a los que no pertenecen al ejército, y aunque pertenezcan al ejército, pues obviamente pues te llevaron ahí, ¿no? Porque sirves reglas y te dicen, ese es tu enemigo. El gran ujú, problema está, y yo creo que este es un ejemplo que va a dar fuerza a lo comentado, cuando el pueblo es atacado por, por su propio ejército, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que los discursos
ajá, la maquinaria mediática te puede poner en una situación de estar matando a tu propia gente, justamente como el caso de los 5 asesinados allá pues tú bien conoces, ¿no? De tus rumbos, George, Colima, ¿no? Parece ser, o Coahuila, matados por el ejército. O sea, el propio pueblo está matando al pueblo, ¿no? Y porque los pusieron en situaciones adversas, pero no porque se estén Sí, odiando el uno hacia el otro. Aunque es sí, más complejo, pero bueno, por ahí va la idea. O sea, el tema es sí, más complejo, ¿no? Sí, es mucho más complejo, pero bueno, hay situaciones adversas que, pues a lo mejor ni odiabas al que mataste, ¿no? ya. Incluso ahí, o sea, relacionándolo con el mismo diálogo, con lo que ya se ha comentado, si incluso pues las mismas personas de que ya a lo mejor no estaban obligadas, no sé si estaban obligadas o no a ir a la guerra, pero a lo mejor había como toda esta presión de que eso era lo valioso, o sea, si no ibas a la guerra, no vales como persona, como hombre. No, Ajá. y es que se vuelve complejo porque voy a tomar el caso de Ucrania. Yo aquí no tengo la verdad, pero sí he estado escuchando, le he dado seguimiento. No he leído simplemente de los comentarios, tanto de algunos medios como Ujú. el France o CNN, Washington Post, etcétera. Y una de las cosas que veo es que sí hay unos discursos de ambos lados, ¿no? Y obviamente estamos hablando de un discurso. Aquí es un discurso fúnebre, pero finalmente es un discurso, ¿no? Y en esos discursos, al otro lo consideran como el malo, el adversario. Ajá. Y luego te pones en cuenta si aquí en la opinión pública hay esa duda, pues estando en la trinchera, pues también más, ¿no? Y a lo único es que se puede aferrar la persona es a su patria y pensar que eso que está haciendo está bien. Y bueno, es algo muy triste pensar que los jóvenes van a pelear y los viejos que son los comandantes, los presidentes, pues están en su casa tomando café, ¿no? Mientras los otros están matando. Digo, quise llegar a ese punto porque ya después de tanto estar discutiendo y viendo los puntos, qué es lo que se debe de alabar, qué no es lo que se debe de alabar en el elogio, dice Sócrates, pero ¿qué necesidad hay de extendernos? O sea, ¿para qué queremos más ejemplos? ¿Qué necesidad tenemos? Si todo es una percepción. Me recuerden a lo mejor si vieron la película, se llama Corazón Valiente o Corazón Salvaje, Sí. que habla sobre William Wallace. De repente van a pelear, ajá, y hay un joven, ¿no? Y ve a William Wallace con su caballo y le dice, señor, yo pensé que usted medía 2 o 3 metros, ¿no? Pero ahorita lo veo en la Ujú. realidad y está pequeñito. Entonces, fíjate lo que hace un discurso, lo que hacen las fábulas, lo que hacen las películas, te crean realidades y percepciones que no son como tal la realidad. Y aquí está el peligro de los discursos, ¿no? Porque hay que tener cuidado, tanto el que escucha como el que los emite, si no se habla con verdades. Entonces aquí están a punto de pelear y el joven está confiando, y así lo va a poner, en que William Wallace era un gigante y que él los iba a defender. Entonces ahí estaba cifrada su confianza. Y cuando ve Ujú. que era uno igual que él, quizás está más bajito, pues la confianza se pierde, se golpea contra la realidad. Y ese es el peligro de los discursos. Sí, yo no sé si haya también ahí como no sé si sea cosa de humanos o también de cómo se manipulan los discursos, pero pues como tanto como los griegos como ahorita siempre tenemos una tendencia a, digamos, diosificar a ciertas personas o a Ujú. acciones de personas y o sea, a crear héroes, pues, o sea, ser héroes. Tanto ellos lo hacían, o sea, hablando por ejemplo de Aquiles o estos personajes que pudieron existir o no existir, pero también siempre tenían esta cosa, en su caso, que eran diosificados, ¿no? Hijos con descendencias grandes y tal, y entonces también apartándolos un poco lo vuelven una aspiración como tal, ¿no? Porque es
O sea, yo voy a ser muy bueno, pero como Aquiles sí era hijo de Dios, o sea, nunca voy a poder llegar a igualarme a él, pero es mi aspiración, es mi punto de partida donde yo me puedo aproximar un poco, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, si hay superhéroes, pues a lo mejor puedes ser fuerte, puedes ser lo que tú quieras, pero nunca vas a ser como un superhéroe, ¿no? Porque ellos salen, ¿no? De la normalidad que Pero, tenemos, ¿no? bueno, Pero si hay una aceptación, digamos, de del, por medio de la sociedad, de aceptar estos discursos de personas excepcionales que pudieron no existir, pero funcionan como ejemplos o eh, para mí, por ejemplo, Aquiles es la imagen del guerrero ideal, ¿no? Que entonces esa historia se creó para que todos quisieran ser como Aquiles y todos quisieran ir a la guerra, ¿no? Y es como lo que hace Estados Unidos con las películas, ¿no? Hace Tom ajá. Cruise y tal. Y entonces crea héroes y crea personajes de acción. Y la gente aspira a ser como ellos y crea un sistema para reproducir a personas que tengan esas aspiraciones. Y fíjate que ahorita que lo estás diciendo, me acordé justamente del final de la Odisea. El mi Dios, Diego Rusarín. Pero ahora, fíjate, al final de la Odisea, ¿qué es lo que dice el abuelo? El abuelo dice, este es el día más glorioso de mi vida, porque está peleando Sí. el nieto, Telémaco, Odiseo, y el propio padre de Odiseo, ¿no? Ujú, Eudemo, me parece ser que se llamaba, ahorita se me olvidó el nombre del padre, pero bueno, estaban los tres. Telémaco, Odiseo y el padre de Odiseo, que parece que es Eudemo su ujú, nombre, pero bueno, ahí luego lo podemos corroborar. Entonces, ahí dice, es el día más feliz de mi vida. O sea, nacimos para la guerra, nacimos para morir. Ese es el sí. discurso y justamente lo que yo entiendo hace Platón es, y por lo menos ahorita me está cayendo algo tal vez también a lo mejor está diciendo un discurso para mí mismo, algo de su pensamiento, porque justamente está criticando a Platón, ¿no? A Platón, perdón, Platón está criticando a Homero. Entonces lo está cuestionando la enseñanza homérica a través del Estado, ¿no? O sea, era el libro de texto. O sea, eso está bien el que estés diciendo que es el mejor día de su vida porque están peleando los tres por el honor. No lo sé. Sí, y yo creo que, o sea, por ejemplo, relacionado con eso, también hay una parte que me llama la atención que dice que cuando los padres, o sea, pierden a un hijo joven que murió en la guerra, los padres tienen que mostrar fortaleza, porque tienen que demostrar que son dignos de ser padres de sus hijos, Ajá, porque sí, si ellos se muestran débiles y se muestran inconformes y a cuenta se quejan del Estado y por qué lo mandaste a la guerra y por qué ajá. pasó por tal, 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 están demostrando de que no son dignos de tener hijos tan gloriosos como ellos, ¿no? Sí, ahí ya acabamos Justo, entonces la parte del el elogio a los muertos. Ahorita viene la exhortación de los vivos, que es justamente donde tú ya estás, con eso prácticamente inicia, ¿no? Ujú. El honor, Sí, entonces ajá. se me fue el Sí, estás hablando acerca de que los hijos de los padres con hijos muertos deberían de tener fortaleza para sentirse orgullosos, ¿no? Sentirse sentirse orgullosos de las orgullosos. acciones de sus hijos. Así es. Como que también por todos lados, o sea, ahí es donde manipulación. la ideología. Sí, exacto, está cubierto por todos lados la ideología, pues, o sea, por donde quieras ir, siempre Ajá. hay una cosa que tiene que apelar al honor, a la virtud, a las instituciones, al Estado, en donde, pues, estás envuelto, ¿no? Dentro de esa cosa. O sea, es como las empresas, pues, que no tienes puesta la camisa porque es que no es una empresa, son tus amigos, son tus compañeros de trabajo los que estás dejando abajo, ¿no? O sea, no eres tú ni es el jefe, eres tú y tu equipo y si te vas, pues son tus amigos, ¿no? Es tu comunidad la que estás dejando abajo, pero no es el trabajo explotador, o sea, es... Sí. No, sí, o sea, el tema de la ideología sí está muy fuerte. No, es como comentario rápido.
que no tiene mucho que ver, pero tiene que ver con ideología. Que me vi un podcast sobre un ex nazi. Bueno, y Ujú. estaba ahí platicando él y justamente eso de que te mueren por todos lados, o sea, de que él decía que tú, bueno, la verdad el tipo estaba, o sea, dentro de su ideología estaba era muy culto, ¿no? O sea, del nazismo y todo, o sea, que sabía mucho, pues. Entonces, de que cualquier cosa que tú le dijeras, no, pero por aquí, ¿qué onda? Que tenía una forma de responder. O sea, que como que se fabrica de tal forma de que todos esos puntos débiles estén cubiertos para que no, pues sí, para que la gente no pueda escapar, ¿no? Y Para que no pueda dudar. sí, exacto. Entonces, no, sí está feo. Sí, y aparte estás hablando ahorita del honor, ajá, que el padre debe tener por el muerto en batalla, en guerra. Sin embargo, en un principio lo que dice Sócrates es que algunos con un desempeño mediocre y algunos cobardes, pues se van a alabar de la misma forma que todos, ¿no? Entonces, aquí ponte en la situación donde el padre tiene un hijo que a lo mejor fue este asesino, fue a la guerra, lo mataron, y entonces ahora él tiene que rendirle honor y tiene que ser fuerte, ajá, por la muerte de su hijo que peleó en la guerra. Es decir, lo que alcanza a ver es, eh, si tú mueres en una situación, en este caso en una guerra, que beneficie a tu estado, eres perdonado de todo, ¿no? No importa que haya sido mediocre, no importa que haya sido un asesino, no importa que haya sido lo que sea, si fuiste muerto en guerra por defender a tu país, estás perdonado casi de todo, ¿no? Y mereces honores. ¿Y eso debería de Ujú. ser así? Es la pregunta. Ahora, ¿por qué se pregunta esto? Y bueno, perdón, yo regreso a la Ilíada y a la Apenitas. Odisea. Sí, sí, sí. Porque, fíjate, dice, ni la belleza del cuerpo y la fuerza asociada a un cobarde y malvado parecen apropiadas, sino inapropiadas porque ponen más en evidencia al que tiene y revela claramente su cobardía. Aquí recordemos cuál es el personaje que se enseñaba, o bueno, no se enseñaba, quiero decir, se enseñaba como a nivel de clase, cuál es el personaje que era bello y que era cobarde, por lo menos en algunos momentos de la Ilíada. Paris Alejandro. Mm. Paris Alejandro, hermano de Héctor. Acuérdate que el problema de la idea fue porque el señor Paris Alejandro se robó a Helena, de una mujer casada, o bueno, no se la robó, la sedujo, por lo menos la versión que conocemos, la sedujo, ella se fue con Paris Alejandro y Menelao pues se siente ofendido, va con el hermano, buscan una excusa de guerra, van y pelean, ¿no? Por el honor pues, de que Paris pues, le arrebató a la doncella, a la esposa. Ujú. Entonces, en las peleas, cuando Paris iba a enfrentar, se escondía en las actividades de las mujeres o en los lugares donde las mujeres estaban. Y él era un cobarde y una persona bella. Entonces, justamente cuando yo leo esto, me viene a la memoria, al recuerdo, que esta escena de París Alejandro. Entonces me pongo en esa época donde Platón está escribiendo esto, pues prácticamente aquí para mí sigue criticando la enseñanza de Homero. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué la enseñanza? Porque al final París en algún momento mató a Aquiles, que eso ya pasó en la Odisea, ¿no? Dice, París mató a Aquiles. Entonces Ujú. París ya hizo su hazaña, ajá, su hazaña. Después lo mataron también, ¿no? Pero ya mató a Aquiles y entonces ahora merecen venerarlo, pero fue un cobarde. Es algo muy interesante lo que está poniendo aquí. Digo, a lo mejor no tiene nada que ver, pero a mí me sonó que también va otra vez contra Homero. Pues sí, pues muchas personas, por ejemplo, personajes históricos, ¿no? Que a lo mejor fueran pues una basura en general, eh, por la misma estructura en donde crecieron son alabados, ¿no? Ahorita. Entonces, pues sí.
O sea, como que también tiene sentido eso, ¿no? Que, o sea, es que no importa, o sea, no importa en realidad quién seas y cómo actúes, sino que de dónde vienes. Y es como estas personas que pueden hacer lo que quieran, pueden hacer lo que quieren, pero si ellos crecieron, están dentro de esa estructura que los protege, que los acobija, pues van a ser recordados y alabados y es como una protección, ¿no? Que sin importar tus actos, puedas salir adelante, pues, o sea, la realidad es que muchas personas sin valores, sin moral, les va súper bien, ¿no? O sea, que son malos, no son justos, les va súper bien. O sea, no es lo que pensamos de que obra bien, o sea, eso lo dicen a nosotros, ¿no? Obra bien y te va a ir bien. Pero la verdad es que la gente obra mal y les va súper bien, ¿no? Entonces, eh, más bien tiene que ver dónde creciste y la estructura donde estás y entonces el respaldo que tengas como esa comunidad, ¿no? Que te protege ante esa adversidad, ante el enemigo, ¿no? El enemigo es el que es diferente a ti, el que en ese momento era razas, pero ahorita es otra clase social, que es de otro El que está en país, suponer que es diferente a ti, ¿no? el que es diferente, exacto, El que está en suponer, exacto. Ya me acordé, el padre de Odiseo es Laertes, por eso se claro, llama sí. Laertida, el padre o hijo de Laertes, ¿no? Eudemo me parece ser que era el porquerizo. Bueno, ya no sé, pero Ah, tienes razón, de la Odisea, sí, 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 sí. exacto. Entonces, Laertes era el padre, Odiseo, pues el hijo, y Telémaco, el hijo de Odiseo, ¿no? Ahora, aquí en esta exhortación a los vivos, viene otro tema que me parece fundamental. Dice, para un hombre que cree tener alguna valía, nada hay más vergonzoso que pretender que se le estime no por sí mismo, sino por la reputación de sus antepasados. Esto está increíble, ¿no? Ujú, O sea, mi, Sí, mi padre es Einstein, pues alábame porque pues mi papá fue Einstein, ¿no? sí, sí. Y bueno, Y pues ahí va va. dentro de esa misma idea, ¿no? Sí, Va dentro de esa justamente idea. lo que dijiste, nada más la estoy ahí Sí. subrayando con esta frase. Ahora, otra, esta le puse de Homero para Aristóteles. ok. Ahora, ahí te va, dice, porque hace ya tiempo he dicho, no, perdón, otra vez, porque hace ya tiempo que el dicho nada en demasía parece acertado. Acuérdate que Sí, estábamos hablando en la Odisea y en la Ilíada de que Homero ya tenía esa visualización del punto medio, de lo equilibrado. Entonces aquí justamente estoy viendo que Aristóteles tomó esta idea, ¿no? De su punto medio, pues aquí dice nada en demasía. Ajá, aunque Homero lo decía ni por exceso ni por defecto, ¿no? Y aquí dice nada en demasía, simplemente, por eso le pongo Homero a Aristóteles, Homero para Aristóteles. Y aquí también veo un elemento que pudo haberse heredado a la cosmovisión católica y vean, y ese, sobre todo, tanto si le vienen riquezas e hijos como si los pierde, aquí es lo importante, como si los pierde, dará crédito al proverbio, no se le verá ni demasiado alegre ni demasiado triste porque confía en sí mismo. Obviamente estoy hablando de Job o de yo, no sé, bueno, de Job, donde a Job lo tienta, más bien va discurriendo el diablo, habla con Dios y le dice, ya ves, Dios le dice a Job, uno de los hombres más virtuosos, que no se corrompe, y el Dios le dice, es que le has metido un cerco de protección, quítale todo lo que le has dado y verás que te maldicirá. Entonces, pues, le quita la riqueza a los hijos, ahí es aquí donde está, le quita a los hijos, y entonces le pudre sus pieles, lo enferma, no lo mata, dice nada más no lo mates, pero y verás que te va a maldecir, y lo traiciona a su esposa en el sentido que lo deja, lo repudian sus amigos, y al finalmente se queda solo. ¿Qué es lo que lo salvó? La confianza en Dios.
Pero aquí lo que le salva a este hombre, lo que dice que puede salvar, es la confianza en sí mismo. Es un elemento que me pareció también muy importante a esa exhortación de los vivos. Y por último, para este exhortación a los vivos, dice, y continuando con Job, dice, dejándose abrumar por las desgracias, mientras que muchos nos alegrarían si las soportaran con ligereza y mesura. Entonces ahí estábamos viendo que ya te acaeció una serie de problemas, vívelas, súfrelas con dignidad. Y bueno, aquí cuando habla de mesura, pues también veo que es un elemento para el pensamiento estoico y prácticamente yo termino todos mis comentarios de este texto que ha sido uno de los más difíciles por eh, eh, todos los elementos históricos. Entonces, Mm, pero bueno, yo ya terminé sí, mis anotaciones, tengo yo, yo, otras, pero estas no vienen al caso todavía, salvo que alguien las mencione, yo na- podemos. yo nada más tengo una más que era de, bueno, y se acaba el texto. Ajá, Dice, el hombre que saca de sí mismo todo lo que conduce a la felicidad, o que por lo menos se aproxima a ella, que no hace depender su suerte de los demás hombres y que no supone su destino a merced de su buena o mala estrella, me imagino que se refiere como a la suerte, Sí, el que, el que lleno, ah, no, perdón, el que llena todas estas condiciones tiene perfectamente arreglada su vida. Es un sabio, es un modelo de hombre firme y prudente. Firme y prudente. sí, O sea, ahí pues nomás como que refirma, ¿no? Esta, lo que dice al principio, yo creo que es es de que debes de ser capaz de, eh, pues de producir algo, ¿no? No siendo en el sentido de, eh, que de estar dotado de la facultad de producir. eh, no, me estoy confundiendo, ahora me estoy enredando, no, no, porque, no, sí, estoy pensando que me estoy enredando, porque lo iba a relacionar con el principio, cuando habla de la tierra, ¿no? ujú. Que una prueba potente de que es una de que esta tierra ha producido a los abuelos de los guerreros y de nosotros, es que todo ser dotado de la facultad de producir lleva consigo los medios necesarios para aquello que produce. Esto no podría ser o no es una contradicción, Muy posiblemente sí, justamente, porque ajá, el hombre que saca de sí mismo todo lo que conduce a la felicidad de sí mismo, o o sea, sea que en realidad nada sacas de ti mismo, porque digamos, si eres producto del sistema de donde creciste, o que por lo menos se aproxima a ella, que no depende su suerte de los demás hombres, que sí la depende porque, y que no supone su destino a merced de su buena o mala estrella. El que llena todas esas condiciones está perfectamente arreglada su vida. Es un sabio, es un modelo hombre, es un modelo de hombre firme y prudente. que ese es al que deberíamos de alabar, ¿no? Sí, que yo lo leo como una persona independiente, que se ocupa de Ujú. sus cosas, que sale adelante. Mm. Pero bueno, creo que es también la contradicción que tiene la meritocracia, ¿no? Que se alaba al individuo, pero también se habla del sistema en donde creció. Entonces, por eso a lo mejor se me ocurrió que es una contradicción, ¿no? De decir que es este hombre independiente, solo que no depende de los demás, pero al principio se habla de que el hombre es porque primero viene de una madre tierra y luego viene de un padre virtuoso y entonces, sí, pues es como la contradicción del sistema meritocrático, ¿no? ¿Ibas a sí, yo decir creo algo, que Alejandro? ese tipo de persona es imposible. O sea, bueno, Ujú. sí, sí. De hecho, Sí. Spinoza tiene, hay una introducción a un libro que se llama Tratado Teológico Político, que habla justo de eso. Estoy tratando de buscarlo a ver si lo puedo mencionar.
Mm, Sí, nada viene de la nada. sí. A ver si este es- Mm, ok, aquí no es. No, Y al parecer. no lo encuentras. No, o sea, es que Ya fue. está. Por ahí se te fue, ¿no? Sí, luego está bien interesante. O sea, hablaba justo de eso. En lo que lo encuentras, así es como termina el epitafio, dice, ahí tienes, Menexeno, el discurso de Aspasia de Mileto. Fíjate que aquí hace un acento de Aspasia de Mileto y no sé por qué siento que en alguna otra parte Sí. habla de Aspasia de Atenas, ¿no? Pero Ostras, bueno, no sé. y después Menexeno dice, por Zeus, aquí nos diríamos, por Dios, Sócrates. Dichosa es, según dices, Aspasia si es capaz, siendo mujer, aquí hace, Sí, siendo mujer, de componer semejantes discursos. sí, sí. Justamente antes Ah, sí. Arturo decía que no, que tal vez no tenían los conceptos de machismo, digo, de Este racismo, Menexeno era clasismo, totalmente y machista, tampoco de ¿no? machismo, ¿no? No, Platón fue nada. Sí, no. Ajá, y aquí dice Sócrates, pues bien, si no me crees, Menexeno, acompáñame y vas a oírle hablar Ujú. en persona. O sea, y ya Sí, Menexeno dice, pues muchas veces Sócrates me he encontrado con la especia y sé lo que vale, o sea, no tienes por qué, no tenemos por qué ir, ¿no? Y dice Sócrates, ¿cómo? ¿No la admiras y no le agradeces hoy su discurso? Ya Menexeno, pues ya comprometido, pues ¿qué más le queda decir? Dice, pues muy agradecido le he quedado, Sócrates, por este discurso a ella o a quien te lo ha contado, o sea, todavía no le da crédito a Sí, o sea, no Aspasia. cree, no cree. Sí, no Ajá, cree. quien quiera que sea, y además le quedo muy agradecido al que lo ha pronunciado, es decir, a ti, lo está alabando, ahí, Ajá. lo está alabando, es Sí, una burla, y a ti también, está bien, sí, yo ajá, también llegué a pensar de que estaban como diciendo que a lo mejor Aspasia ni existió o ella Sócrates no fue para capaz de esta estrategia escribirlo, que ¿no? usaba de despersonalizarse, usó Aspasia como, ¿cómo se llama? Como pretexto para poder decir y quitarse de que él había hecho eso, ¿no? Despersonalizar el discurso. Entonces la usó a ella. Yo pensé en eso, pero dije, no, a lo mejor yo creo que sí más bien tiene que ver con la época, ¿no? De que, Sí, con la sí, época, o sea, así hasta chiste machista, ¿no? Ay, ¿cómo crees que una mujer hizo eso? ajá, no, Platón cancelado en Entonces, Twitter. a lo mejor, ajá, a lo mejor por ahí más bien fue lo que dijo este güey. sí, es un anacronismo que estamos usando. Ahora dice Sócrates, está bien, Mm. le dice a Menexeno, pero no me delates. Si quieres que alguna otra vez también te dé a conocer muchos y hermosos discursos políticos de ella, es decir, de Aspasia. Y Menexeno se despide, ten confianza, Sócrates, no te voy a delatar, tú solo comunícamelos. Y Sócrates pues termina, pues así será, ahí nos vemos prácticamente, ¿no? Ujú. Está interesante, hay muchos elementos que no, bueno, por lo menos yo no fui eh, arduo con el estudio y minucioso, pero este texto da para mucho. Bueno, yo creo, no sé si todos, ¿no? Pero
para corroborar y estar dialogando mucho más tiempo, pero pues prácticamente lo abarcamos todo. Yo me siento satisfecho. Ha sido un esfuerzo, como dice, lo leí 2 o 3 veces y lo estudié además una y preparé mis comentarios. Y bueno, pues no es fácil, ¿no? Sí, está bueno. Sí, a mí también me gustó. Ya después, la segunda vez que lo leí ya me gustó Ya, más. sí, sí, sí. ¿Ya encontraste el texto de Spinoza? No, no, es que lo tenía justo tenía la captura en el celular, pero pues no. Y se te borró justamente cuando lo ibas a decir o lo perdiste, ¿no? No, pues el celular vale más, entonces ya lo perdí, no sé. Sí, así Ya, suele pasar. Y ahorita, bueno, lo que ocupo mucho es el OneNote, ajá. y ahí pongo todo lo que pues, prácticamente busco y aparte está web y te lo recomiendo porque ahí pongo todo, capturas de pantallas, enlaces, adjuntos. A mí me ha servido mucho. No, hombre, y luego tenía en una aplicación, pero que, o sea, que no estaba vinculada con ninguna cuenta, pues, y tenía ahí Ajá, muchos nombres de filósofos así interesantes. O sea, que no son los más conocidos, pues, y de ajá. libros que me quería leer y así, y se me borraron, y pues, o sea, pues ya no los voy a poder recuperar. Sí, no, no pasa nada. Pues, pues si quieres, dejamos de grabar y nos despedimos de nuestro auditorio, que es poco, pero yo creo que fiel, porque sí tenemos todavía revistas. Muchas gracias, desconocidos del internet. Y pues nos estamos viendo para la próxima sección que vamos a hablar. ¿Quién es el otro? Creo que le toca a Ion, ¿no? El Mm. siguiente texto, deja corroborarlo, y con eso nos despedimos. A ver, vamos a No, ver. el guión lo leímos la vez pasada, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, y ahorita mi memoria te digo que ha estado un poco agotada, ¿no? Un poco cansada. Eh, este, Platón. Sí, nos toca el banquete. No, Órale, no mames. No, pues se ve qué que chido. va a estar bueno, nos toca el Qué banquete. bueno, sí. Hace mucho que quería llegar a ese libro, pero no lo he No, pues encontrado, y de ya hecho lo estamos ahí, tengo. ya estamos en el Voy a... banquete, increíblemente en el banquete. No, manches. Estamos en el banquete. Ahí Sí, sí, este libro, ya para salirme del Kindle, que he leído todo en el ya lo Kindle. tienes ahí, ¿no? El banquete. Sí, sí, sí. Sí, pues este nos va a dar varias sesiones. Paquete, sí, es un texto Sí, más largo y también me parece que está más completo y... Y, pues sí. oh, Ahora lo leemos, bueno, si quieres ya lo vemos después de cerrando video. pues sí. Pues cerramos sesión. Próximo libro, El pues banquete. sí, sí, sí. El banquete es el que sigue y ya después nos estaremos viendo no sé en cuántas Libro sesiones. nuevo. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Esperemos que lo hayan disfrutado y hasta luego. Hasta Nos luego. vemos.